este varón necesita Dios. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué lo de los patos? ¿Es verdad? Sí. Bueno, acá la gente de la comisión me pidió que tratemos este tema. La verdad que es un tema bastante complicado, ¿no? Cuando uno escucha estas cosas nuevas que están pasando, nuevas porque uno no está en el tema, ¿verdad? Es como que de repente tenés que aprender algo que nunca habéis visto, y sobre todo para nosotros que estamos en otros temas, ¿no? Muchas de estas cosas ocurren, lamentablemente, o nacen en algunos lugares de Buenos Aires, ¿no? Y uno cuando escucha esto dice, wow, ¿no? El año pasado nos tocó, ¿se acuerdan? No sé si alguno fue a la marcha que se hizo en el Obelisco por el tema del aborto. ¿Alguno pudo ir? No. ¿Alguno fue? Escuchamos, pero... Bueno, ¿se acuerda que fue una marcha muy importante? 4 de agosto. Se juntó 500.000 de personas y pudimos expresar lo que pensaba la Iglesia respecto de la vida. Y eso creo que fue muy importante, porque fue la primera vez que la Iglesia, de una manera unida, expresaba su postura en la sociedad. Y gracias a Dios, por poco, pero se pudo detener ese avance de esa ley. Nosotros sabemos que esto va a seguir, ¿no? Porque esto es una lucha de largo plazo, no es una sola batalla, sino es una guerra que tiene varios estadios, ¿no? Y esto sigue el tema, ¿no? Como yo les decía, la cuestión viene complicada en términos de poder entender de qué estábamos hablando, ¿no? Uno siempre trata de... Como tiene muchos problemas la gente, no digo ustedes no tienen problemas, pero yo conozco otros hombres que tienen otro tipo de problemas, entre ellos económicos, la suegra, bueno, qué sé yo, una cantidad de problemas que no sé qué orden, no sé si la suegra está primero, segundo o tercero, no sé, pero bueno, uno tiene problemas. Pero, y cuando te hablan del tema si otros problemas más buenos, qué sé yo, pero, y claro, ¿no? Y como decís, bueno, ¿y la iglesia qué hace? Y la iglesia hace un montón de cosas, pero si encima le tenemos y tiene que hacer algo por esto también, y sí, miren, si nosotros callamos, ¿quién va a hablar? ¿No? ¿Quién va a hablar? Porque la verdad es que la gente mucha gente o no le importa, o no sabe, o no está interesado. Pero la verdad es que vivimos un momento histórico. Tengo unos minutos para hablar de este tema. A mí me parece que es un tema importante. Yo cuando empecé a estudiar este tema, cuando estudié teología, soy licenciado en teología, nunca me hablaron de género. Yo nunca estudié, ¿viste?, de qué género hablaba la Biblia. No, nunca. O sea, cuando estudié abogacía tampoco, nunca me enseñaron eso. Ni el Código Civil no estaba, ni en la Constitución, ni en ningún... No existía esto. O sea, es una cosa que es bastante nueva, digamos, ¿no? Y uno, sin embargo, ahora escucha los medios, la gente. Hace unos años, yo les conté ayer la lucha del tema este que tenía de la identidad. Me acuerdo que un hermano, con muy buenas intenciones, un diácono de la iglesia, me paró y me dijo, yo sé que vos estás estudiando abogacía, pero déjame decirte de parte del Señor que no te metas más ahí en la facultad, porque ahí están los demonios del humanismo. Y me dijo así, ¿no? Y te van a lavar el cerebro. Y yo estaba colaborando, tenía el ministerio de Tony López, porque yo estaba encargado de la librería en mi iglesia. Cuidaba ahí la librería. Y estaba cuidando la librería y el hermano me dice, tu ministerio es la librería. ¿Viste? Yo dije, wow. Qué revelación profética, ¿viste? Todo bien con los libreros, pero digamos, yo decía, pero si yo estoy estudiando y el Señor me dio una carga, bueno, la cuestión es que no. Menos mal que no le hice caso. Pero unos años más adelante me toca, un día me llama un periodista y me dice, mira, quiero hacerle
doctor, ¿qué opina sobre el aborto? El protocolo del aborto. Ya en el 2010 ya habían querido hacer un protocolo. Y le digo, creo que eso quieren legalizarlo, pero por vía, una legalización de hecho. Esto es una manipulación política para probar a ver si se puede legalizar por otra vía que no sea... Me dice, ah, bueno, gracias, qué sé yo. Al otro día me llaman de un canal y me llama Nelson Castro a mi casa, al celular. Yo digo, ¿quién es? A las 8 de la mañana. Me dice, no, usted su nombre está en la tapa del diario La Nación. ¿Qué? Habían puesto, abogado cristiano dice que el gobierno, en ese momento, estábamos hablando de 2010, todavía estaba vivo el señor Néstor Kirchner, quiere legalizar el aborto de hecho. Uy, me dice, a ver, queremos que nos explique, ¿qué quiso decir con eso? Uy, señor, ¿en qué lío me metí? Una hora, ¿viste cómo son los medios? A la media hora me estaban llamando todos. Me dice, ¿podés venir al canal ATN a explicar en vivo a las 12 del mediodía qué significa lo que dijiste? Uy, Dios, yo tenía un susto bárbaro. Digo, señor, ¿qué hago? Voy, no voy, ¿para qué hablé? Bueno, digo, no... Viste, por algún momento pensé, pastor que huye sirve para otra pelea, digamos. Yo, viste, en algún momento se me cruzó un pensamiento de decir, voy a orar, viste, voy a ayudar y orar y dejar que pase el... No, pero la cuestión es, bueno, tuve que ir ahí, habían llamado a otro abogado. Bueno, la cuestión es que salgo de esa entrevista y me llaman de un canal C5N y me dicen, mira, ¿podés venir a un debate? ¿A dónde? Sí, en vivo con un periodista que se llama Gerardo Rosín. Me dice, vos y otro abogado que opina lo contrario. Bueno, en ese momento ya me empecé a preocupar más todavía. Empiezo y le digo, ¿quién sería el otro? Se llama Gil Domínguez. Ah, con ese nombre ya está, dije yo, voy. La cuestión es... Ya está. ¿Hay uno que se llama así? No. Necesita hay uno, Así que, no, pues yo dije... Así que yo le dije, bueno, cuando empiezo a decir que está Google, pongo Gil Domínguez, que sé yo, me muestra así. Era un abogado, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires de Derecho. Se había graduado en el doctorado con 2 libros, su tesis fue Aborto no punible. Se había recibido con medalla de oro, era el número 1 de todo. Todavía sigue siendo el abogado de LGTB que maneja toda la gente esta. Y yo digo, uy, señor. Así que le llamo a un pastor, no le voy a decir el nombre porque capaz que lo conoce, y le digo, mirá, me llamaron, y orá a ver si tenés que ir, hermano. Digo, gracias por el aliento, hermano, y así voy feliz a la batalla. ¿Viste esa gente que yo le llamo el hermano PG, pincha globo? ¿Conoce el hermano pincha globo? El hermano PG, no le consulté al hermano PG porque te va a pinchar el globo siempre, ¿viste? Vas a ir a pelear y te va a decir, y fíjate, orá, te puede agarrar el diablo. Yo conozco uno igual que vos que reventó así, ¡fua! Y vos decís, aleluya, qué aliento, ¿no? Hermano PG. ¿Te conoce algún hermano PG? ¿Quién lo manda? ¿Dios o el diablo? No, Dios creo que lo manda Dios para probar nuestra fe. Justamente, hermano PG. A ver si la fe es verdadera o no. Pero la cuestión es que digo, bueno, oro y Señor, voy, ¿viste? Llego al canal C5N, ¿viste? Nunca había estado yo en un debate así, estaban las cámaras, ¿viste? Como acá, pero eran de verdad, digamos, eran todas esas cámaras grandes. No digo que acá no lo diga, pero ¿viste? Estaban todas esas cámaras, te asusta la cámara así, ¿viste? Todos los tipos, toda la mesa, y ahora se prende la lucecita roja en vivo. ¡Ay, Dios! ¿Viste? Y te mandan, antes de entrar ahí a la televisión, te mandan a la sala de, ¿viste? Te hacen maquillaje, ¿viste? Te pintan, digo, sacame todo, las ojeras, todo, poneme pelo. No, eso no puedo, me dice. Bueno, te digo, ¿viste? Viste que te hacen todo, viste que vos lo ves, cuando lo ves al periodista en la calle, si ese no es, viste, y te hace todo le hacen todo el coso, y yo digo, y mientras me habla el Señor. Ay, Dios, ¿viste? Y el Señor me dice, ¿te acordás cuando no querías estudiar abogacía porque decía que... ¿viste? Y que decías, ¿qué me va a usar el Señor? Y yo estaba ahí, ¿viste? A punto de entrar a la cara. Y ahí me quebré. Le dije, Señor, gracias por dejarme
preparar para servirte, ¿no? Porque uno ni idea tiene. Yo que iba a saber cuando era un estudiante de 18 años en la facultad que un día iba a estar hablando en nombre de la iglesia en un canal en vivo. Y fue la gracia del Señor, ¿no? Fue un debate muy fuerte. Todavía seguimos debatiendo y todavía seguimos, como le digo, esta semana publicamos esta nota en todos los medios y bueno, y seguimos ahí. Y yo creo que el Señor levanta gente en diferentes lugares. Y este tema de la ideología de género es un tema que tiene mucho de lo legal, pero también tiene mucho de otros temas. Así que nos pusimos a estudiar un poco el tema filosófico, el tema sociológico, y nos descubrimos que esto es una batalla muy fuerte. Así que en unos minutos yo quiero explicarles lo que por la gracia de Dios pudimos aprender. Y vamos a ir rápido, ¿no? Esto ya lo adelanto un poquito. El momento histórico es, como yo les decía, esta perspectiva sociocultural, psicológica, filosófica. Y tenemos que ver un intento de ver este intento de deconstrucción, lo que ayer les dije, el verdadero o falso, el bueno o malo, hombre o mujer, de construir esto, que esa es la intención, ¿no? Y lo último que yo veo es que se crea, buscan crear antagonismo y falsas dicotomías, como únicas dos posibilidades enfrentadas entre sí, amigo o enemigo, ¿no? Lógica, amigo o enemigo. Esto es un filósofo llamado Ernesto Laclau, que gracias a Dios murió hace un par de años. Este fue, pero dejó varios de sus libros, que creó esta idea de generar la grieta. Usted ve la grieta, bueno, esta es la grieta, no es casualidad. Hay políticos, hay asesores políticos que alimentan la grieta, ¿no? Por eso hay gente que dice, no, yo voy por la ancha avenida del medio y cada vez se hizo más chiquitita, ahora va a haber un caminito de uno por uno. ¿Por qué? Porque la grieta es eso, se cortó. Son los enemigos. Bueno, la grieta es ese alimento filosófico que nosotros no sabemos porque nosotros somos víctimas de eso. Pero los ideológicos, los que asesoran, ¿viste? Durán Barba. Buen tipo, ¿no? Bueno. Y otros que no tienen tanto nombre de famosos, son los que alimentan este tipo de pensamientos. Y le hacen decir a los políticos, mejor, vos tenés que dividir, no tenés que unir, tenés que poner los que están en contra y los que están a favor. Todos los que dicen los que están en contra son del diablo. No le dice así, pero le dice, son del enemigo. Y todo lo que es del enemigo es malo. O sea que vos nunca tenés que aceptar nada que venga del bando contrario. Y el enemigo, ni agua hay que darle, que muera de sed. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió en nuestro país y en otros lugares del mundo? Que se genera una grieta donde los que pensamos de una manera estamos de este lado y los que pensamos del otro, los que piensan del otro, de aquel. Todo lo que venga de allá, ¿hay que escucharlo? No sirve de nada, hay que matarlo, hay que destruirlo. Y no me puedo ni comunicar, no hay diálogo, no hay acercamiento, no hay nada. Todo lo que venga de allá y todo lo de acá, nosotros tenemos que mantener nuestra idea y cada vez más sesgada, cada vez más fuerte, cada vez... Por eso es que cuando uno escucha hablar a algunas personas, yo no sé si alguna vez el año pasado usted escuchó una chiquita que empezaba a decir nosotros, porque les diputades... ¿Y usted escuchó hablar de eso y qué dijo? No. Eso es del colegio, estaba en el colegio la chica. Nosotros porque... Y uno dice, ¿de qué me perdí yo? No, pues no le pasa así, ¿de qué me perdí? Claro, cuando uno empieza a ver, si no, eso está en todos lados. Porque es un movimiento. Jesús, ¿no? Entonces uno empieza a ver y ver chiquita de 8 años con un bebé, con pañuelito verde. ¿Sí o no? Claro. No piensa así, no, a los niños no los puedo meter en esta... No, sí, a los nenes les tengo que enseñar esto de chiquitito. Y eso uno dice, pero no, ¿es criminal esto? Sí, es criminal. O sea, no, es que no es criminal, no sos consciente. La cuestión es esta lógica amigo o enemigo. Los verdes somos los verdes, los celestes son los celestes y nosotros los celestes contra los verdes y acá estamos. Y acá matar o morir. No, hermano, esto no es así. Y ni hablar en la política. Ni hablar en la política. No, yo soy de esta línea. Ah, vos sos de los... Ah, vos sos esto. Y vos, familiares que no se hablan, ¿sí o no? Sí. Familias divididas. Hermanos de la iglesia que no se hablan.
Es decir, no, cuando yo vi esto, yo dije, acá ya estamos mal. Si adentro de la iglesia los mismos hermanos se separan por una causa de un tema político, no entendimos nada. Sin embargo, esta batalla, esto se metió dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, se metió dentro de la iglesia. Entonces, la lucha no solamente es generacional, no solamente es un tema de género, sino es un tema cultural, mucho más profundo. Pero además está creado maquiavélicamente por gente con estas ideas de poder. Porque yo busco un enemigo, lo levanto y después lo destruyo. Esa es la idea. Por eso se dice que esta batalla que hoy tenemos en la política fue pergeñada por los ideológicos de la política. ¿No es cierto? Fueron creando, buscá tu enemigo, aunque esté destruido, lo levantás porque vos sabés que le vas a ganar. Entonces tratás de esa... Claro, te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Construcción social de la realidad. La realidad construida a partir de la interacción del individuo y el ambiente sociocultural. Hay un libro que se llama justamente este nombre, Construcción social de la realidad. Los autores son Peter Berger y Thomas Luhmann. 1966, 53 años. Este libro comenzó a formar las ideas de los sociólogos que estudian el comportamiento de la gente. También de los psicólogos sociales, que son ese tipo de la psicología que estudia cómo se comportan las personas. Hay una línea del medio que se llama sociología del conocimiento, Max Scheler, Karl Mannheim, es el conocimiento ordenado por la sociedad. Esta gente empezó a darse cuenta que la sociedad no actúa porque sí, la gente no actúa porque sí, sino que hay lineamientos que hacen que la gente piense de determinada manera, se comporte de determinada manera. La persona nace en una familia y le enseñan un idioma, obviamente, eso es cultural, es parte de su identidad, pero además del idioma le enseñan a decir mamá, lo primero que dice el bebé, mamá, papá. Algunos bebés dicen primero mamá, otro papá, y le enseñan que está bien, no, eso no, caca, le dicen, no, es bueno, malo, le enseñan, eso es socialización primaria. Esta gente empezó a creer que a los niños se les puede socializar de determinada manera y enseñarles una manera de ver el mundo, una concepción del mundo, no solamente de sí mismos, sino estos han hecho experimentos con seres humanos. Entonces se le han probado de que cuando a uno le crean en un determinado ambiente determinadas conductas y formas, lo que para uno que es normal, le empiezan a decir, no, eso está impuesto. Por eso le hablan de normas de institucionalización, legitimación. ¿Qué significa? No, esto viene de otro trasfondo que le hizo creer a la gente que esto es así. Entonces, esa gente dijo, bueno, si esto es así, se puede cambiar, se puede transformar. Entonces la idea que es a venir ahora es construir una nueva realidad a través de, por eso la idea de esta gente es tocar las escuelas. Las escuelas, porque la idea es intervenir. Como no pueden hacerlo directamente en la socialización primaria, que es la que ocurre en la casa, lo que pasa es que las casas están un poco mal porque las familias han fracasado. Entonces hay hogares divididos, familias ensambladas, chicos sin padres, chicos sin madre, chicos solos, que viven todo el tiempo solos en una gran cantidad y no tienen que. Entonces la escuela es un poco la referente y van a la escuela y lo que le enseñan a la escuela es gran parte de lo que van a aprender. Aún lo que recibieron en la casa, cuando van a la escuela lo confrontan, lo que me enseñó mamá y papá con lo que me enseña la señorita, lo que me enseñan, lo que me dicen los demás compañeros. Y en ese confrontar es donde empiezan a evaluar qué está mejor o qué está menor. Si lo que recibí en casa no es fuerte, lo otro empieza a tomar... Me van siguiendo, ¿no? Y acá aparecen las ideologías. Este concepto de ideologías, por eso ideología de género, son herramientas para la construcción social de la realidad. ¿Cómo se construye la realidad? Con ideologías. Justamente, ideologías son emociones, ideas, creencias que están referidas a la conducta humana. Estas ideologías ven el sistema y dicen esto es porque sí, o porque por de esta forma, y luego dicen para cambiarlo tenemos que hacer este programa de acción. O sea, yo veo el mundo de determinada manera, en este sentido, en este tipo de ideología. Todo lo que existe está hecho por el patriarcado, y como el patriarcado ha puesto por arriba al hombre y ha dominado a través del patriarcado todos los sistemas, la mujer no accede a determinados lugares,
se ha creado roles a partir de los cuales la mujer no puede acceder a determinadas cosas porque es inferior. Entonces esta construcción de la realidad ha hecho que la mujer sea siempre inferior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una nueva realidad donde la mujer esté igual o por encima. Entonces acá vienen estos feminismos radicales y tienen intérpretes y tienen pensadores. Entonces los primeros que vienen, entonces empiezan a, bueno, como les digo, las ideologías pueden ser conservadoras, revolucionarias, restaurativas. Generalmente se dice que no hay un pensamiento humano inmune a las influencias ideologizantes del contexto social. Si uno vive en determinada cultura, en determinado país, en determinada ciudad, uno ha recibido determinada cultura y determinadas ideologías, ¿no? Por ejemplo, si vos te criaste en una casa peronista, compañero. te muestran un radical y decís, toco madera, ¿no? Como dijo un presidente, toco madera. Te muestran ¿no? Y vos, te muestran si vos fuiste en una familia de izquierda, viste el Che, está ahí la foto, y vos, izquierda, la deuda, esto, lo otro. Y así, y el chiquito, como que lo criaron de Boca. ¿Qué te hizo hacer de Boca vos? Te criaste, vos no le dijiste, sí, yo, a ver, voy a ver qué cuadro es mejor, voy a ser de Boca. No, ya de chiquito le meten Boca, pum, y no lo saquen de Boca, pues los mato. Digamos, no es así. De Boca se nace, sí, pero no se nace. Le meten el de Boca, le meten. Si hubiera que nacido en una familia de Racing, lo hacen de Racing al pibito. Si nace de River, pobrecito de chiquito ya. Cocó. De chiquito ya lo hace jugar a la gallina, digamos, ¿no? Así, el chiquito no tiene... No, todo bien. No me invita más, pero bueno, gloria a Dios. La cuestión es que vos decís, ¿cómo nace la persona? Y no, le ponen, y le bajan ideología, le bajan. Ahora, claro, hay ideologías que te bajan que están bien, que son sanas, que son de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a porque bueno, tenemos ellos lo que van es contra la cultura católica, que ha influido muchas veces en la manera de pensar de la sociedad. Y esta gente va por todo, va por todo. Cuando yo le digo por todo, va por todo. Yo el año pasado escuché en una charla a una chiquita que era la directora de la campaña del aborto nacional seguro, gratuito, qué sé yo, y ella dijo, ya daban por sentado que habían ganado, todavía no había sido esa votación, gracias a Dios no ganaron, pero ella dijo, esto es una pequeña batalla, nosotros vamos por todo, el patriarcado va a caer y esto es una batalla de nuestra gran victoria final. El feminismo va a vencer, el patriarcado va a caer. Claro, ahora viene el Día del Padre. El patriarcado va a caer, o sea, ellos van contra todo, porque el odio se ha tornado en lo más fuerte, ¿no? Entonces, las ideologías luego las han llevado a género. ¿Qué significa esto? Que primero empezó el género, esto del feminismo. Entonces, en esta concepción, como yo le decía, el primero que habló de ideología fue Marx. Marx hablaba de capitalismo, cómo el capitalismo era una ideología y generaba este pensamiento dominante de la clase sobre el proletariado, ¿no? Entonces, y él hablaba de que el Estado era el instrumento que usaba este capitalismo para gobernar a los... Bueno, y todavía hay gente que piensa lo mismo, digamos, ¿no? A pesar de que el mundo se ha probado que, digamos, que la prosperidad y el desarrollo humano no ha venido del lado del comunismo, sino ha venido del capitalismo. Ahora, claro, el exceso es del capitalismo salvaje que ha destruido y ha hecho unos más ricos y otros más pobres. Pero el desarrollo viene por la libertad y, bueno, en fin, no nos vamos a meter ahí. Pero el tema es que el género entra como una concepción donde aparece un psiquiatra que trata de explicar en el año 68, 2 años después de este libro, estamos hablando 50 años, y le dice, ¿cómo es? A ver, señor psiquiatra, explíquenos cómo es el tema de los travestis, o los transexuales, o los que tienen un cuerpo y viven del otro. Y hace 50 años, ¿no? Imagínense, estamos hablando años luz, nosotros ni siquiera sabíamos que esto pasaba,
Este hombre dice, bueno, lo que pasa es que la persona tiene un sexo en el cuerpo, biológico, pero tiene además un género que va contrario a su cuerpo. El inglés es gender. Entonces, dice en diferencia entre la distinción social y cultural entre los sexos. Entonces, él habla del género como una manera, digamos, médica de interpretar cómo la persona puede tener y él lo llama, ¿cómo lo llaman? Una enfermedad. Trastorno de identidad de género. Es un trastorno psiquiátrico, donde la persona tiene un cuerpo, pero vive. Entonces le tiene un trastorno de identidad de género. Y eso está en el DSM-4. Luego en el DSM-5 lo cambian los psiquiatras y le ponen, se llama disforia de género. Ahora lo quieren cambiar justamente porque quieren que sea completamente normal. Anular la normalidad de que el género tiene que ser coincidente con el sexo y crear un concepto de que en realidad lo anormal vendría a ser lo normal. Esa es la idea de esta gente. Pero se basan en este primer psiquiatra que fue el de la. Y acá vienen entonces 3 teorías de género, que usted dice, bueno, ahora vamos a hablar de género. Hay una teoría sociobiológica que es la que dice que justamente es la que ellos no quieren aceptar, y es muy importante entender esto, porque cuando uno les habla de esto, hace poco una periodista me hizo una entrevista, en realidad llamaron a Sierra, me mandaron a mí, y tuve que atenderla, ella era socióloga, y le empecé a hablar de esta, y retrocedió, me dice, sí, no, realmente no, nosotros no estamos. Porque claro, ellos se dan cuenta que hay una línea de lucha sociológica que no tiene que ver con la religión y con la fe, pero que ellos entienden de que el origen del género, dice esta parte, y que tiene muchos autores, que dice que tiene que ver con un origen biológico. ¿Qué significa? Que el género se comporta en base a la anatomía y la fisiología de los órganos genitales externos, como objetivos de reproducción, y la información genética, ustedes saben, XY, XX, que influye en la generación desde el embrión del cerebro masculino y femenino, y en los comportamientos y habilidades respectivos. El mismo Facundo Manes, este gran neurocientífico famoso, en su libro escribe de que cuando nace un bebé ya su cerebro está formado o como hombre o como mujer, porque el cerebro ya recibe la influencia de la progesterona o de la testosterona, y ya su formación de sus conexiones neurales ya están determinadas para comportarse como hombre o como mujer, a pesar de que ellos niegan. Después aparece la otra teoría, la del constructivismo social, y dice, no, las diferencias de género son originadas en el ambiente sociocultural. Ese niño, cuando nace, no tiene un género definido, se lo imponen. Se lo impone la familia, se lo impone el contexto, se lo imponen, si lo mandan a los compañeritos y todos los compañeritos juegan al fútbol, el nene va a jugar al fútbol porque se lo imponen, no es porque le gusta. Por ahí le gusta jugar con las muñecas, pero le imponen. Entonces empiezan estas teorías raras a decir, no podemos imponer nada. Por eso esto ahora que le dicen, que el nene juegue con muñecas. No le digas nada, si se quiere poner vestidito, déjalo. ¿Me entiende lo que le digo? Está loca esta gente. Está loca, quiere hacer experimento con niños. Con niños. No tienen ni siquiera, ellos mismos, los sociólogos, no tienen resuelto sus teorías y quieren hacer experimentos, imponerlo. Porque quieren usar las superestructuras de la ideología desde el Estado, por eso quieren hacer leyes, porque quieren usar el Estado como instrumento para imponer su manera de pensar, sin antes haberla comprobado científicamente. Son teorías científicas, sociológicas. Uno dice, no es ciencia. No, la sociología es una ciencia. No es una ciencia médica, pero es una ciencia. Ahora, ellos desde ese estudio quieren imponer desde una estructura del Estado, por eso la ideología, y usar otros instrumentos de mediano, sería infraestructura, que son los medios de comunicación y las universidades, incluyendo los centros de estudio como el CONICET, por ejemplo, para imponer estas maneras de pensar que no están comprobadas. Entonces, anular la teoría sociobiológica de que el género está relacionado
con lo físico, imponer que el género es una construcción sociocultural. Entonces, ¿qué hacen? Construcción del lenguaje. Nosotros, les diputades, amigues, todo eso no es un invento de unos nenes tontos que quieren jugar. No, no, esto viene trabajado desde arriba. Entonces bajan y dicen, no, vamos a cambiar la manera de hablar para que empiecen a cambiar la manera de pensar. ¿Se va asustando un poquito? Bueno, asústese porque viene peor, ¿eh? Entonces, la construcción de la historia y de la cultura, por eso le cambian los cuentitos. Hace poco en España ya prohibieron la Caperucita Roja. ¿Qué tiene de malo el lobo que se come la...? Y es misógino. O sea... No, esta gente está muy convencida, ¿eh? Entonces empiezan el aprendizaje social a cambiar, entonces. El género hay que cambiar el aprendizaje. ¿Me siguen por ahí? ¿Te aburrió? No. Es aburrido el tema, pero bueno, es importante. Es importante porque, viste que... Dice, y después está la otra teoría que ahora se está dejando de usar un poco, el proceso que el género tiene con la identificación primaria. El niño se identifica con el padre y la niña con la madre. Esto tiene que ver con Freud, con todas esas figuras psicológicas, pero como los sociólogos no van por ahí, lo han dejado de lado. Entonces, hay otros temas que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando se habla de igualdad de género, ¿sí? ¿Puede ser que la tercera esté relacionada un poco con la primera? Puede ser, claro, pero es una interpretación más psicológica, digamos. Es que como que no habla de identidad, sino habla de identificación, ¿no? Cuando uno se identifica, por ejemplo, esto puede ocurrir cuando hay una mala relación con el padre, el niño se identifica con la madre. Si el padre es golpeador, no se quiere identificar con el padre, se identifica con la madre, se identifica con la tía. Si tiene un abuelo que es bueno, entonces se identifica con el abuelo, pero si no tiene ni abuelo y todas las figuras masculinas han sido un desastre, entonces ¿con quién se identifica? Con la madre. Con la madre. Entonces ahí vienen esos temas, ¿no? O la nena al revés, se llama. Bueno, es un poco complejo. Ahora, el tema de igualdad de género es importante, es lo que se habla ahora, igualdad de género. Tiene mucho que ver con derechos, y acá ha trabajado mucho Naciones Unidas. Esto se habla de que los derechos de hombres y mujeres reciben los mismos beneficios y tienen el derecho a ser tratados con el mismo respeto. La no discriminación por razones de sexo, eliminación de prácticas dañinas contra mujeres, femicidio, otra forma de violencia contra la mujer. Esto comienza hace ya unos 40 años. En el año 79, Naciones Unidas hace un protocolo, se llamaba el protocolo de CEDAW, esas son las siglas, eliminación de la forma de discriminación contra la mujer. Esto ya viene, 79, 89, 99, 9, 19, 40 años trabajando esto, ¿no? Estados como garantes del pleno desarrollo de la mujer en todos los ámbitos. Lo firmaron 187 países. Recién ahora, hay cosas que son... Si alguno me quiere convidar un mate, acepto, gloria a Dios. No es pecado. Entonces, imagínense, hermano, estos temas son... No fluye mucho el Espíritu Santo cuando hablamos de tema. Pero bueno, son importantes, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, una diputada no puede estar más y quieren que la reemplace otra diputada, no el que sigue en la lista, ¿no? Oh, gracias, hermano. Gloria a Dios, me te o, por ejemplo, buscan igualdad en el trabajo. O algunas cosas así. A mí me parece muy bien. Nosotros estamos de acuerdo en eso. La Biblia nos habla de que no hay distinción de sexo, ¿no? Nosotros no podemos. Dios no hace a uno superior al otro. Nosotros de hecho creemos que cuando dice el relato bíblico Dios hizo la mujer de la costilla, la hizo a la misma altura, no la hizo ni un hueso del pie ni de la cabeza. Por eso creer que hay una superioridad no tiene fundamento bíblico. Sigamos un poco, ¿no? Ahora, la igualdad, entonces nosotros estamos de acuerdo con la igualdad. La Iglesia está de acuerdo con la igualdad. Lo que no está de acuerdo es con la ideología de destrucción
de enfrentamiento, pero sí con la igualdad. Nosotros no tenemos problema con la igualdad. Sí. Pregunte porque es un tema muy profundo. También no tenemos nosotros en el tema bíblico, pero en el tema religioso, creo que tenemos un problema de arrastre, que las grandes religiones basadas en la Biblia hemos sido tremendamente machistas. Sí, eso es verdad. Entonces reacciona, ¿no?, la otra parte. Tal cual. Si puede hablar algo de eso. Es lo que decía, justamente ese libro de Thomas Berger y Luckman, él habla justamente de cómo la Iglesia Católica se ha unido con el Estado, ha impuesto una construcción de la realidad. Y entre eso, esta gente, este pensamiento, también el que dijimos el psiquiatra de género, lo tomó el feminismo en los 70 y pico, y de ahí empezó a trabajar esto del derecho de la mujer. Y la verdad es que, si bien la iglesia, digamos, la Biblia tiene un reconocimiento a la mujer, las instituciones religiosas han impuesto un dominio del hombre sobre la mujer. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que tenemos que hacernos cargo y tenemos que reconocerlo, que quizás hemos callado o no hemos dicho nada. También la cultura cambia y no es lo mismo, digamos, no, la cultura de la época bíblica no es la misma ahora. Cuando Pablo dice la mujer calla en la congregación, ¿cuántos dicen amén? No, todavía hay gente que piensa que hay que hacer eso, ¿viste? Pero en realidad era una cuestión cultural. Es una cuestión cultural, no podemos decirle a la Biblia que la cultura es doctrina, ¿no? Pero todavía hay gente que no entiende lamentablemente esas cosas. Pero bueno, ahí ya nos metemos en un terreno religioso. Estamos hablando de un terreno social. Entonces la igualdad de género está bien, perspectiva de género. Esto es algo así como lo que ha hecho este abogado, yo le decía a Gil Domínguez, que cuando el Código Penal habla de riesgo en la vida o en la salud de la madre, dice, bueno, salud tiene que ser como como la Organización Mundial de la Salud, salud física, psíquica o social. ¿Y qué es salud social? Bueno, salud social es en la economía, la sociedad. Entonces, una razón para abortar es que haya problemas en la economía. Porque no lo puedan mantener. Claro, que no lo podemos mantener. Un delirio, o sea, que la vida pueda estar sujeta a la economía. Pero bueno, como lo dijo la Organización Mundial de Salud, bueno, esas interpretaciones. Mira, el hombre, la ideología quiere decir lo que le agarra, lo que le conviene y lo que no le conviene no. Entonces, ¿qué pasa? Perspectiva de género, cuando se habla de perspectiva de género en el año 95 en Pekín, estaba bien, porque en realidad lo que decía es que los gobiernos tienen que tener una perspectiva de género. En realidad, por promover la igualdad entre las mujeres y los hombres. Tener un enfoque de género, una visión de género, tiene una mirada de acceso equitativo a las oportunidades, o sea, que no haya discriminación. Entonces, cuando comienza esta palabrita, perspectiva de género, tenía un fin noble. Llamémosle noble a buscar la igualdad. Ahora, lo que ocurre es que después que se tergiversa el concepto de género, como ahora les voy a explicar, se usa perspectiva de género con doble sentido. Por eso esta ley habla de la perspectiva de género, cuando le hablan ahora, decir a género, no género hombre y mujer, sino género múltiple. Y ahora ya voy a explicar lo que es eso. Seguimos un poquito más rápido. Violencia de género. Escucharon hablar de esto, ¿verdad? Todos los días estamos con esto, ¿no? Es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad. La violencia de género. No ayuda. ¿Eh? Que no ayudan. No ayuda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada vez hay más. Este año hubo 258 femicidios, 2019. Más de uno por día. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el hombre descontrolado. El hombre sin Dios. El hombre sin Dios. El hombre... La agresión mutua, pero el hombre como tiene fuerza, impone su fuerza y mata. Golpea, mata. ¿No? Hace unos años fue muy notorio cuando un baterista, un chico de una banda, prendió fuego a la novia, se llenó de alcohol y la prendió fuego. Se enojó, le tiró alcohol y la prendió fuego, la mató. Está preso el chico. Pero ¿cuántos de esos hay? O se enoja porque ella no lo quiere
con el bebé, agarran, mata al bebé, mata a ella y se mata a sí mismo el tipo. Y después de ese caso hubo otros que lo imitaron. Hubo otros que lo imitaron, porque claro, está la figura de, ¿no? Como lo hizo fulano, yo también. Buena idea, tuvo, entonces lo siguen. O sea, terrible, es desastroso, ¿no? Ahora, claro, en Estados Unidos salió algo que se llama Me Too. Todo esto tiene excesos. Pero bueno, los excesos son producto de que algo hubo. O sea, esto de que ahora parece que fulanito me violó, que fulanito me abusó, que... Claro, uno dice, bueno, ¿había esto? Y sí, había. Ahora, que hay gente que puede... Hubo un caso donde hubo una denuncia que se quiso, digamos, fue a denunciarlo y el chico se suicidó. Un caso en Bariloche, un nenito que no había hecho nada mal, pero la chica lo acusó, lo escrachó en todos lados y el pobre chico se suicidó. Y era mentira lo que había hecho la chica. Hay perversidad también de los dos lados. Es el ser humano. Ahora, esto es duro. Puede ser que también a todo este contexto nos haya ayudado también que la iglesia en muchas cosas se cayó y no supo cómo trabajar estos temas y hoy en día también somos parte. Sí, vamos a orar, le decía, ¿viste? Vamos a orar, el Señor. Pero no con un involucramiento. Aunque el apóstol Pablo dice que la mujer no está sujeta a servidumbre, ¿no? Cuando dice violencia. Hay argumentos bíblicos. Tenemos para trabajar, pero bueno, la iglesia... Ahora, esto es tremendo, la violencia de género es un tema, la iglesia no puede mirar para otro lado, nosotros no podemos decir, son verdes, entonces nosotros no nos importa la violencia de género, no. Lo que pasa es que esta gente ideológica y también con manipulación política, si ustedes vieron la marcha que hubo, la primera marcha Ni Una Menos, una marcha genuina, la comenzaron 2 mujeres que sus hijas habían sido asesinadas. Esas mismas mujeres ahora hablan y dicen, nosotros no estamos a favor del aborto, no estamos a favor de todo eso. Ahora salió la marcha, la última que fue la semana pasada, Ni Una Menos, no sé si leyeron, pero Ni Una Menos contra la economía de Macri y contra... ¿Qué tiene que ver? O sea, y Ni Una Menos contra la iglesia, separación de iglesia y Estado y contra la cosa... Nosotros una vez me dijo, me entrevistó un periodista de La Plata, ¿y ustedes qué dicen de la separación de iglesia y Estado? Le digo, aplaudimos, ¿por qué no leen? Nosotros la iglesia evangélica siempre desde el origen está en contra de estar unida al Estado. No nos metan en la bolsa con los católicos. Nosotros no estamos a favor de la unión de la iglesia y el Estado, porque no queremos que el Estado se meta en las cuestiones de la iglesia. Eso fue el comienzo de la iglesia protestante. Y seguimos, esa sigue siendo nuestra bandera, así que no nos metan en esa historia. Y ahora vemos, ya entramos, habiendo aclarado esto, Una cosa. Cuando dijiste hace un ratito que no todo género, lo último Samuel, que no todo género es lo mismo. Porque la gente dice, género del diablo. No, una cosa es igualdad de género, otra cosa es perspectiva de género, otra cosa es violencia de género. ¿Por qué se usa género? Porque lo usa género porque queda más fashion, digamos. Porque dice, bueno, también incluiría al hombre porque no es solamente la mujer y para no estigmatizarla le ponemos violencia de género. Aunque todo el mundo sabe que el 90%, pero los hombres también le pegan. Sí, es verdad. para no decir sexo. Para no decir sexo y para incluir a los LGTB. Esa es la idea. Pergeñada. Y aparte porque no queda tan violencia de sexo. Pero en realidad los primeros documentos de la ONU hablaban de violencia de sexo. ¿Qué me decías, Samuel? Que decías hace un ratito que no es lindo ver chiquitos verdes, pero tampoco es bueno ver chiquitos celestes. Claro, es verdad. Porque pareciera que es malo si son verdes, pero es como que son buenos si son celestes. La verdad es que se tendría que aislar a los niños de este debate. Los niños no merecen estar en esta situación ideológica. Esto es una maquiavélica, porque quieren afectarlos desde chiquitos, Claro. para que cuando ya después sean grandes ya tengan una mirada. Puedan tener dominación. Claro. Con el tema de lo que se viene en las escuelas, que ya hay un montón de escuelas, baños unificados. Ahora vamos a llegar a eso.
Entonces estamos hablando, ¿me van siguiendo? Miren que es complejo esto, ¿eh? Háganme así si me siguen, así sí. No. Entonces, identidad de género, acá ya entramos, ya esto empieza a hacerse un poquito más. ¿Qué es la identidad de género? ¿No? Es la autoclasificación como hombre o mujer sobre la base de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer. O sea, es la construcción del yo, del self, de género a nivel interindividual. O sea, ¿esto cómo es? Y bueno, los nenes con los nenes, la nena con las nenas. Así, en criollo es así, ¿no? Nosotros jugamos, y los varones, la nena juegan, no sé, en mi época jugaban al elástico y a la soga, ¿viste? Y los varones, había siempre uno que iba a jugar al elástico, pero todo bien, o sea, uno no lo discrimina en absoluto, pero le gustaba más el elástico, pero los chicos querían la pelota. Ahora vienen y dicen, no, lo de la pelota hay que sacarlo, acá hay que jugar todos juntos. Y uno dice, ¿de qué estamos hablando? Ahora, acá hay cosas muy profundas, porque también hubo homofobia y discriminación. Y no entender los problemas del ser humano, ¿no? Se desarrolla entonces el aprendizaje de roles, comportamientos, preferencia, masculinidad, feminidad. Y acá empiezan a hablar qué es ser masculino y qué es ser femenino. Y acá empiezan a meterse cosas que no están en la Biblia, son culturales, y que se dicen, esto es masculino. Por ejemplo, tratar a una mujer. Opa. Si la tratás muy suavecito es que no sos masculino. A la mujer le gusta que le des duro. Dicen algunos. Obviamente es raro, ¿no? El machismo, el macho argentino. El macho alfa, ¿no? El que gobierna, el hombre gobierna su casa. Se hace lo que se diga. Y la mujer antes decía, sí, señor, le decía, ¿no? Sí, claro. Ahora ya te dice, tomátela. Ahí tenés la puerta. Y está el otro y dice, en mi casa la última palabra la tengo yo, sí querida. Lavar ropa. Le dicen, ahí tenés la puerta. Ahí tenés. Claro, pero bueno, ahí el hombre empieza a usar la violencia. Opa. Tremendo, ¿eh? Estamos hablando de cosas muy profundas. Gracias a Dios en la iglesia no pasa nada de eso. Entonces, sigamos, la identidad de género. Entonces empiezan a explicar el género. Y hay dos teorías. La teoría cognitiva, que dice, bueno, el niño, dice, ¿no es cierto? A los 2 años ya se etiqueta, después entre los 2 y los 4, y a los 5 años ya tiene establecido su género. Entonces empezaron a haber cuestionarios para medir la identidad de género. Y había esta mujer, Sandra Bem, hablaba de 4 géneros. 4, nada más. ¿Por qué digo nada más? Porque ahora van a ver, ¿no? 4 géneros. 4 géneros. Era masculino, femenino, andrógino o indiferente. Andrógino significaba que no era de ninguno, o era de los dos, ¿no? Esto, andrógino de los dos, que vos decías, ¿qué es? Viste que a veces vos lo ves y vos decís que nene, se viste y tiene el pelo, todo, no sabés. Digamos, es los dos, andrógino o indiferente. Entonces te hacían 60 adjetivos y decía lo otro, y de acuerdo a como vos te catalogabas, te decían, vos tenés 80% masculino, 20% femenino, tenés 50%, y empezaron a trabajar esto. Estos son experimentos con el ser humano, como sea con nosotros. Teorías perspectivas sociales, entonces empiezan a hablar de que no, que el género tiene que ver con el aprendizaje, no con quien vos te identificás, sino con el aprendizaje. Entonces aparecen los programas de televisión. Yo no sé si vieron el programa 100 días para enamorarse, ¿no? Hay un muchacho que se llama Sebastián Ortega, que tiene una productora que se llama Underground, el hijo de Palito Ortega, que es muy famoso. Y empezó a hacer películas así, primero con un poquito contenido, ¿viste? Un poquito así, cada vez peor. El 100 días para enamorarse eran escenas. 2 mujeres gerentes de una empresa, las 2 lesbianas. Una nena que había cambiado de sexo con su papá. El papá era de 2 papás, gay y de novio. Todo así. No había ninguna familia normal, no había. Normal para lo que nosotros creemos normal, no había.
Era todos así. Y con eso va. Y la abuela que le decía, la nena que decía su nieta, llamaba Juana, ahora es Juan. ¿Me acuerdo? ¿Lo vio alguno vio ese programa? No, gracias. No, del diablo. Tiene razón de que es del diablo. Pero hay que ver eso para decir dónde estamos, porque eso le están bajando línea a nuestros hijos. Debo decir de Novarecio, lleva todos los domingos un homosexual. ¿No Valecio? Novarecio, debo decir, lleva todos los domingos a alguien. Porque él Bueno, cada uno va a hacer lo que cree que está bien. Ahora, uno... Para todos los domingos, bro. Ahora, el punto está cuando esta gente... Yo quiero que me explique esto. Que si alguien le va a mandar todos estos videos, ¿no? Porque ya están... Si lo voy preso, bueno, Gracias a la Unión Evangélica. Hay abogados. Entonces, se rían porque en Santa Cruz un pastor hablando así, lo filmaron y después le hicieron una denuncia en el INADI. Por eso tenemos que tener siempre respeto hacia cualquier manera de pensar y hablar desde los principios y los valores y hablar desde la ley, ¿no? Entonces, y desde la interpretación sociológica. Entonces, esta gente cree que el género es un aprendizaje social que no tiene nada que ver entonces lo que vos te identifiques, sino es como vos te hacen identificar. Y acá hablan los papeles. Por eso ahora, viste que le dicen a los nenes, le tratan de jugar de manera, no le dicen, bueno, los nenes juegan con los autitos. No, le ponen ahí, a los nenes le ponen la muñeca, la Barbie. Y el nene, viste, y si juega con la Barbie, le dicen, qué lindo juega con la Barbie. Y uno dice, qué tremendo, así estamos. Esta ley que presentaron la semana pasada, dice, no solamente habla del aborto, dice que los maestros tienen que enseñar este tema en todos los grados. Así estamos, hermanos. Teoría de la identidad social, autocategorización, identidad social positiva, grupo de pertenencia. O sea, estas son, ¿ves que son teorías? Son teorías. Teorías. Acá hay teorías. Vienen, aparecen 4 gatos y dicen, nosotros creemos, y son de la Universidad de Pirulito, y nosotros creemos, y sacan la teoría, y presentan la ponencia, y la teoría. No están de acuerdo, no es que probaron que todos piensan, no, esto dicen, esta es la teoría. Ah, muy bien, señor, la teoría tal. Y lo debaten, ¿viste? Tienen congreso, como nosotros tienen congreso. Ah, vos sos el de la teoría, te felicito, che, me gusta tu teoría, ¿eh? Después hay que imponerla en la sociedad. Ojo, La teoría, juntamos firma y la imponemos. Hola, ¿qué tal? ¿Nosotros dónde estamos? En la iglesia. No estamos en donde ellos hacen las teorías. Ellos están en la universidad. Bueno. Por eso sacan leyes. La ley de identidad de género, la ley del año mayo del 2012, o sea, hace 7 años, cuando se hizo esta ley, yo no tenía ni idea que esto tenía que ver con la infancia trans, pero ya estaba. Uno creyó que esto se refería a los transexuales. ¿No ves que dice la persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que se acreditan su identidad, o sea el DNI, respecto al nombre, pila, imagen, sexo con los que registrada. Definición: se entiende por identidad de género a la vivencia interna individual de género tal como cada persona lo siente. Cuando dice tal como la persona lo siente, ¿quién iba a imaginar del dálmata? ¿Se dan cuenta que esto es una caja de Pandora? Esto abre así y dice, sentite como quieras. Me siento Superman, listo. Superman, anotá de Superman de DNI. Superman, ¿qué apellido?
Lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia. Ahora la mamá le pregunta, ¿qué sexo le vas a poner al nene? En el DNI le preguntan, ¿qué sexo? ¿Masculino, femenino o indefinido? Le dicen. ¿Cómo? O sea, ahí vamos, ¿eh? No, ahí vamos, no, ya estamos ahí. Entonces, la cual puede corresponder o no. Eso es la ley. Este puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. ¿Qué es esto? Hormonas. Siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. ¿Está bien? No está bien. Esto es la ley ya, en 2012. ¿Dónde estábamos nosotros? En la siesta. Bueno, no se asusten. Todavía estamos, por lo menos estamos despertando. Todavía no. Estamos despertando, gloria a Dios. Estamos despertando. Porque esa ley, si bien es fuerte, tiene algunas limitaciones que las quieren cambiar, porque siempre van por más. Y gracias a Dios despertamos. Entonces empiezan ahora la autopercepción. Porque cuando se hizo esa ley todavía no estaba la teoría que ahora les voy a contar, que es la teoría de la identidad múltiple. ¿Qué es la identidad múltiple? Y que ya no es varón-mujer, ni varón-mujer andrógino diferente, ya son 112 géneros. ¿Qué? Ahora van a ver. Entonces, hay tres perspectivas. Una de autenticidad, que es la que viene del psicólogo, del psiquiatra que yo les dije, la que existe una población normal. Esto es lo que dice. Existe una población normal, dicen los psiquiatras, masculino y femenino, conforme al sexo como fundamento auténtico. O sea, si tiene pitito y tiene varón, es normal. Si tiene pitito y algo anda mal. Eso es lo que dice esta gente. Se lo hablo así como para no ser más grosero, ¿no? O sea, si tiene... Bueno, el sexo está relacionado al género. Eso es autenticidad. Para ellos, esto es el demonio, ¿eh? Esto es el enemigo disfrazado de médico, de psiquiatra, científico, lo que sea, cura. Acá entran todos. Somos todos idiotas. Acuérdense, ¿eh? Amigo, enemigo, la lógica amigo-enemigo, vos sos del enemigo. Si sos en una estás así, estás en todo. No te escucho más, te borro mi Facebook, te borro de todo, a partir de ahora sos el enemigo. ¿Escuchan esto? Entonces, perspectiva de performatividad. Acá empieza una mujer que ustedes van a ver. En la Feria del Libro había un stand de allá hasta acá, todo de libros de esto. De feminismo, de LGTB, todo así. Y esta Judith Butler es una de las más famosas. Es una filósofa que vino hace poco. Esta habla de todos estos temas. Ella dice, por ejemplo, que el género es lo importante, el sexo no importa. Porque el sexo se puede cambiar, te operas y listo. ¿Y el cerebro qué hace? ¿Te saca el cerebro? Ah, no, hay que tomar hormonas para cambiar el cerebro, dice ella. Eso lo importante es cómo vos te quieras sentir. Como vos te identifiques, el cuerpo no se tiene en cuenta, el género tiene prioridad y el género es alto. Esto dice esta señora, señor, no sé cómo le quieran llamar, ser humano, creo que es un ser humano, donde ella explica esta teoría y es filósofa. ¿Vieron los filósofos? Te hablan y vos no entendiste lo que dice, pero te lo explica. Bueno, finalmente dice esto. Y luego hay una que se llama perspectiva de multiplicidad. Y acá viene ya, abróchense los cinturones, porque entramos en el vuelo exocético. El género no es binario, sino múltiple. Y él habla, Jeffrey Wicks se llama, es un sociólogo. Ustedes ponen Jeffrey Wicks en Google, le va a decir que este muchacho, ya no está muchacho, fue el pionero de las marchas de homosexualidad en Inglaterra. Es el pionero y uno de los referentes del movimiento LGTB, pero además es sociólogo de una universidad en Sussex, en Inglaterra, o Gales, no me acuerdo, pero en el Reino Unido, y él crea esta teoría de agenciamientos corporales múltiples. ¿A quién le hace sonar esto a usted, la Biblia? Y aparecen varones trans, mujeres trans, drag queens, drag kings.
¿Saben lo que son los drag queens? Yo no sabía lo que era un drag queen. ¿Alguno sabe lo que es un drag queen? Todos negros están. El que se viste de mujer pero usa todas cosas así, pelucas, dientes grandes, todo. Excentricidad, pero lo usan así. Y al revés del drag king sería que se viste la mujer que se viste de varón. Es como el travesti pero exagerado. Pero lo usan como una identidad. Pero como ya no tenés que tener una identidad, puedes tener múltiples. Entonces yo soy drag. El fluido anda mucho dando vueltas. Sí, el fluido ahora llega. Ahora vamos a ver, sí. Y ahí viene andróginos, intersexuales, bigéneros, pangéneros. Sí, ya vamos, dale. Y aparecen los múltiples. Usted vendría a ser el cisgénero. El sentimiento de ser el género queda designado al nacer todo el tiempo. O sea, ¿vos qué sos? Yo soy cisgénero. Pero después está el transgénero. Cualquier identidad de género que no se alinea con el género asignado a la idea social de género. Agénero, sentimiento de no género, ausencia de género, género neutral. ¿Qué sos? No soy agénero. Andrógino, ser una mezcla masculino y femenino, es lo que yo le decía. Bigénero, sentimiento de tener dos géneros al mismo tiempo o separadamente. Intergénero, género entre masculino y femenino, intersexuales. Pangénero, todos los géneros. Aerogénero, género que está influenciado por los alrededores. Agénero fluido, ser sin género y tener sentimientos fluctuantes. De masculinidad o feminidad. Amar es género, género que cambia dependiendo de quién estás enamorado. Amica género, dependiendo de quién es tu amigo. Anesi género. ¿Qué sé yo? No sé. Astrogénero, se siente conectado con el espacio. Hidrogénero, que comparte cualidades con el agua. Demigénero, género que es parcialmente uno y parcialmente otro. Color género. Biogénero. Maverick, tercer género. Como vieron el ET, género extraterrestre. Alguno que amante de historieta le pone, ya, me gusta un superhéroe y le meto un género. Hay gente pensante. Ya entramos, cuando ya superamos. Perdón, todo este coma con mucho alcohol y. No, salen de la universidad, lo dicen, ¿Ya estamos? ¿Tenemos uno más? Bueno, hermanos, como ustedes verán, esto es muy simple. Claro, ustedes se van a dar cuenta que nadie habla de los 112 géneros, porque si a un ser humano le explican el aerogénero y el género del color y eso, te manda directamente, ya te dice, mira, tengo esta camisita de fuerza, fíjate, ponétela. Claro, pero no te dicen eso, te dicen, te lo van disfrazando. Bueno, vos tenés que elegir, porque la cosa... Claro, hay una gran... ¿Cuál es el gran, digamos, lo que favorece todo esto? La conclusión, miren, ¿no? Manipulación ideológica. Deliberada a cargo de grupos políticamente interesados. Los políticos, ¿vieron? ¿Van? ¿Pañuelos verdes? Y sí, ustedes son... No, una persona que votó a favor del aborto, que siempre estuvo en contra, dijo, bueno, es que las chicas me convencieron. No es que esté interesado en los votos, olvidate, no es así. El otro que, nuestro actual presidente, no, bueno, a ver, que son políticos, hermano, que Dios los bendiga. Y oremos por ello, porque la Biblia dice que hay que orar. Intento de destruir la concepción binaria, como ya lo vimos. Intento de lograr una deconstrucción de la diferencia sexual, ya lo vimos. Intento por construir una nueva realidad social para ser transmitida a la nueva generación, utilizando la educación, los medios de comunicación y la cultura. ¿Y la iglesia? Epa, ¿dónde está la iglesia? No habla de estos temas, como de... No, la iglesia tiene que hablar de estos temas, por eso los hermanos me pidieron que hable de esto. Y, viste, podríamos hablar de otra cosa, pero estamos hablando de algo que es actual, ¿sí o no? Y que nos afecta, ¿sí o no? Sí, porque ya no es que ocurre, viste, en una escuela, ya no, está ocurriendo y está ocurriendo en nuestro futuro, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra tierra,
Y esto es lo que estamos viviendo hoy estamos viviendo hoy. Cuando en el 2010, una vez, un senador me dijo, bueno, pero ustedes pastores se oponen a esto. No, pero ¿cómo no? Esta ley implica que un chico va a ser adoptado por dos personas del mismo sexo y no va, es más, le van a prohibir saber quién fue su padre. Porque se hace en inseminación, las mujeres, dos mujeres la inscriben en el DNI con doble madre y no va a saber quién es su padre. ¿Y dónde está la herencia biológica y la identidad biológica que tanto hablamos de los derechos humanos? Bueno, pero eso no. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, sí, vamos a orar. Y hay que orar, pero también tenemos que saber enseñar a nuestros hijos, hablar de nuestras iglesias. La iglesia no es cualquier cosa, por eso cuando la iglesia salió a la calle los políticos dijeron, ojo, estos no son 4 gatos que están metidos allá. Esta es gente que vota también, y que piensa, por eso muchos ahora dicen, no, bueno, esperemos, vamos a ver. Porque realmente esto es así, pero esto, hermano, es una batalla de largo plazo, Así que tenemos que aprender. Yo lo poco que pude saber, mire, yo no soy un experto en esto, no soy, pero, viste, te obliga, la realidad te obliga. ¿Amén? ¿Alguna una pregunta y vamos cerrando ya? Se queda allá. No, faltó que va por la pedofilia como reconocimiento entre todos los 112 estados. Bueno, esa es la línea que no la dicen. Fue terrible lo de esta semana, lo del pediatra de Garrahan, ¿no? Y las revelaciones de... Y acá hay un gran problema, que la Iglesia Católica está muy complicada. Muy complicada. Lamentablemente aparecen algunos casos de pastores evangélicos. Gracias a Dios no son tantos, pero están apareciendo. La semana pasada metieron preso un pastor en una ciudad que se llama Las Perdices en Córdoba. Erizo. Aparecen cosas. Gracias a Dios la iglesia se ha mantenido bastante sana, porque claro, no tenemos la perversión esta de que los hombres tienen que estar solos por ministerio, ¿no? Tendrá otros pecados, pero ese por lo menos bastante... Hay casos, obviamente, pero aún así se siguen cometiendo esos errores. Sí, claro, se siguen cometiendo. Es terrible. Pero bueno, la pedofilia apunta a ser en algunos lugares como un fútbol, pero todavía está lejos todavía la pedofilia, pero puede ser que se levante por ahí. Ya hay países, inclusive Francia. Sí. Holanda. No, todavía no está fija. Están como diciendo como que tendrían que bajar la edad de consentimiento sexual en los adolescentes. ¿Listo, hermano? ¿Le podemos decir pastor a una persona que hace eso, un hombre? ¿No le queda grande la palabra? Sí, claro que le queda grande el nombre. Le queda grande. Le queda grande. Claro que le queda grande. Bueno, le queda grande, porque en ese caso el pastor es una función, no es un título. Es una función. Y que todos la tenemos hasta el día que podemos caer de eso. O sea, somos responsables. Ya no son más, obviamente, a partir de ahí. Pero, no sé si fue el caso del pastor no sé si fue un caso de pedofilia o de abuso. No, creo que no fue pedofilia, pero fue abuso. Pero igual, es lo mismo, es pecado y es un delito. Igual hoy en día el tema lo toman tan a la ligera. Estaba leyendo en el diario el lío que hubo en Independiente con el árbitro, todo eso de abuso. El árbitro quedó suelto y volvió a hacer lo mismo en Santa Fe, quiso hacer lo mismo. Digamos, no se lo toma. Es una sociedad que está comprometida porque hay pecado y hay ignorancia. Hasta la ley digamos, no sé si los protege, pero les da mucho más. ¿Hermano? En un medio como el Protestante Digital, que sí, la mayoría quizás lo baje, estas cosas ya estaban sucediendo en Europa y mi preocupación es cómo las leyes cubren todo este tipo de manifestación y van en contra, lo que vos dijiste recién, supuestamente el relato que yo te voy a plantear es un pastor en Suecia, predica sobre estas cosas
recibe una denuncia de parte de alguien, infiltrado o no, que digamos se identificaba con toda esta situación, le hacen una denuncia y el juzgado penal lo obliga a retractarse, o de lo contrario es detenido con una multa y obligado a no volver a predicar bajo juramento sobre estos temas. Yo pregunto, y no es el único caso aislado, pasó en Alemania, pasó en Italia, pasó en Francia, pasó en Holanda, pasó en Bélgica. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Porque vos lo dijiste recién y yo recibo esta percepción, esto va a seguir avanzando, pero en algún momento va a quedar plasmado y nosotros vamos a tener, o sea, especialmente ustedes, los que están parados en un púlpito, estas confrontaciones. ¿Cómo nos preparamos? Porque no es un tema menor. O hablamos directamente, nos jugamos, o nos arriesgamos a que mañana ese pastor pueda quedar detenido, la iglesia se tenga que hacer cargo de una multa y censurado a futuras predicaciones. Exacto. Es muy importante entender esto, ¿no? Eso es lo que entendemos, ahora le hablo desde la ciega. Nosotros tenemos primero que caminar sobre lo que dice la ley, porque hay convenciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, la ley dice que el niño tiene derecho a la vida. Y nuestro país firmó esa convención diciendo que el niño es desde el momento de la concepción. O sea, que no estamos hablando de algo que se nos ocurre a nosotros. Es legal. O sea, los que están hablando algo que es contra la ley, violando la ley actual, son los que dicen lo contrario, que no es un ser humano, por ejemplo. Que el bebé en un vientre de la mujer no es un ser humano. Estamos violando una ley. O sea, los que dicen que no es un ser humano. Porque la ley dice que se es persona desde el momento de la concepción. Lo dicen los códigos civiles de nuestro país, que fue votado en el 2011. No, 14, ¿cuándo fue? 2015. 14. El Código Civil lo dice. Entonces no es que estamos... Ahora, cuando hablamos de género, estamos hablando de algo que son teorías, no hay nada. Y tampoco estamos discriminando a una persona en particular. No estamos ofendiendo a nadie, a un ser humano. Porque estamos hablando de que acá hay una concepción ideológica que está queriendo cambiar la construcción de la realidad, afectando la manera de pensar desde los niños. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, eso es el problema. Como no pudo cambiar a los grandes, quiere cambiar a los niños, porque cambiando a los niños va a cambiar la sociedad del futuro. ¿Me explican ustedes? ¿Me explico? O sea, que no es que ahora quieren imponer algo, lo están queriendo cambiar en 20 años, porque 20 años pasan volando, 15 años pasan volando. ¿Y cuánto está el chico en una escuela entre que va de jardín de infante hasta que sale de la primaria? 10 años, ¿no? Salita de 3, de 4, de 5, 10 años en primaria, entre primaria y cosas, y 15 años. En 15 años ya te cambiaron una generación. Menos, porque ya en los 13, 14 ya te la cambiaron. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? No es mucho tiempo. No es que pasa. Acordate, 15 años fue ayer. O sea, 15 años ya te cambiaron la realidad. Eso es lo que está. Y con el impacto de las redes sociales y todos los medios y todo esto, es volando así. Cuando te abrís los ojos y cerrás, ya te cambiaron la realidad. No es como antes, que era tan lento, ¿verdad? El cambio social. ¿Amén? Hermanos, yo sé que el tema va para largo. Una cosa. Sí, ahora me vas a publicar esto para que yo vaya. Sí, no, ya está escuchado. Gloria a Dios. Hay cárcel cerca de. Matar. No, el tema es que la Constitución Nacional tiene que haya tratados, acuerdos y un montón de cosas que se han hecho, digamos, tratados internacionales que tienen rango constitucional. Hay una cuestión que muchos tienen miedo de decir, bueno, modificar la Constitución para que un presidente pueda estar todo el tiempo que quiera. Pero el tema es si te modifican también ciertas cuestiones de que o te agregan algunos acuerdos, tratados o leyes internacionales que sean aceptados por la Constitución Nacional. Entonces van a tener derecho constitucional y nadie lo va a poder cuestionar. Y eso también es un problema. Porque nosotros tenemos miedo, no queremos que un presidente que Macri esté 40 periodos, o que venga otro y esté 40 periodos. El problema es si te cambian las leyes, para que esas leyes, que hoy en otra parte del mundo ya son ley,
también la tengamos nosotros y no podemos decir nada, porque legalmente ya no podemos continuar. Amén. Hermano, una cosa, con respecto al nuevo proyecto que se está pensando poner, el tema de la libertad de conciencia de los profesionales, que hasta ahora no estaba en los papeles y de hecho tenemos un hecho ahí en Río Negro. Sí, la objeción de conciencia. Sí, claro. De hecho, no quieren que haya eso. Pero es un derecho constitucional. Pastor Cortito, tal vez lo toque más tarde. Acá somos muchos papás que tenemos hijos chicos. ¿Qué herramientas podemos utilizar para que no choque con esa realidad? Yo todo el día a mi hijo le enseño que la maestra también es la autoridad, que no resuelve las cosas por justicia propia, tiene 4 años. Y creo, en la gracia de Dios, que él ya tiene bien identificado su identidad. De hecho, se pone a predicar en el colegio, no tiene problema. El problema es que yo lo tengo que seguir mandando al colegio. Y es una realidad que él va a afrontar que no me pasó a mí. No sé si después lo va a tocar, nosotros como padres, ¿cómo podemos hacer? Porque ese choque cultural lo va a afrontar nuestro hijo. Y estando tiempo con el hijo, pasando tiempo con el hijo, en vez de dejárselo, ¿no es cierto? Yo creo que pasar tiempo con nuestros hijos como padres, nosotros tradicionalmente hay que trabajar, la cultura del trabajo, la cultura de estar, que se encargue la madre del nene. Yo tengo que traer el alimento a casa y la madre que se encargue de los pibes. Y bueno, hermano, yo creo que eso hay que cambiarlo. Pasar tiempo con los chicos. Igual yo sé que se ha hecho un escrito para que, digamos, para salir, digamos, que nosotros podemos llevar a los jardines, a la escuela. Sí, pero para sí. que no se metan en lo que es Sí. Lo que pasa es que hay veces que hay cosas que son inmanejables. Vamos a orar, hermano. ¿Qué les parece? Después cualquier cosa me preguntan ahora en el break, si quieren, para así no se nos va el horario, porque sé que tenemos más cosas, aunque esto es importante. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos puesto en este tiempo como atalayas. Señor, porque ser atalaya significa mirar hacia adelante, mirar el futuro. Amén. Y poder dar una voz de alerta, ser una voz profética. Señor, como iglesia, que podamos ser alertas, Señor, pero escucharte a vos, Señor, que es lo que vos querés que hagamos en este tiempo. Señor, tu palabra dice que somos la sal de la tierra. Tu palabra dice, Señor, que somos la levadura que leuda la masa. Señor, el enemigo usa engaño, usa instrumentos de poder, usa la maldad para generar violencia, Señor, para destruir los hogares, para inhabilitar cualquier argumento. Señor, se han levantado, Señor, contra ti primeramente, contra tu creación. Se han levantado, Señor, desde las huestes del mal, trayendo destrucción sobre el hogar y la familia, sobre la comunión entre el hombre y la mujer. Señor, y nosotros estamos en esta situación como instrumentos tuyos de verdad, como instrumentos tuyos de paz. Señor, aquellos que pueden dar una palabra de amor, Señor. Señor, libranos de caer en estas artimañas gestadas en el infierno, de hablar de lógica amigo o enemigo. Señor, que podamos tener misericordia de aquellos que piensan diferente, que podamos mirarlos con amor como ovejas perdidas que no tienen pastor. Señor, que podamos tener misericordia y también podamos amar, Señor, aún al que piensa diferente, Señor, que podamos amar aún a los que han sido víctimas de alguna formación que los ha distorsionado, Señor. Algunos que no entienden, Señor, tu plan, que no entienden tu palabra, Señor. Ten misericordia, Señor. Y danos gracia y favor para poder bendecirlos, para poder mostrar tu verdad con los hechos, con un testimonio, con familias saludables, con hijos bendecidos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, esta que es tu palabra, que es la realidad. Señor, que juntos podamos, Señor, ser instrumentos tuyos para cambiar esta generación, Señor, y mirarte a vos, Señor, y no bajar los brazos, Señor, porque hay un remanente fiel. Es tu pueblo, Señor.
un remanente de verdad, de justicia, de amor, Señor, que vos vas a honrar y vas a bendecir. Señor, pedimos por los gobernantes, Señor. Pedimos por los gobernantes de este país, Señor. Señor, por las próximas elecciones. Señor, las de este fin de semana, en cada provincia, Señor, que hay como 5 provincias, y en otras, Señor, y las elecciones nacionales, Señor, los diputados que van a entrar a la Cámara, los senadores que van a entrar a la Cámara de Senadores. Señor, te rogamos, Señor, que sea tu mano, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Demos un aplauso al Señor, vamos. ¡A Victoria! ¡A Victoria! El Señor está con nosotros y nosotros tenemos que estar nosotros con que está en el mundo. Gracias, Cristian. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de conocer a Cristo? ¿Se da cuenta? ¿Dónde estamos inmersos? La realidad, nada es absoluto, todo relativo. Y la verdad está en su palabra, lo que vamos a escuchar dentro de un rato también. La verdad está en su palabra, aclara nuestra mente, afirma nuestro corazón hacia el propósito que Dios tiene, estabiliza nuestras emociones. Hermano, esto es lo que nosotros trabajamos en el grupo de hombres. Trabajamos el tema de compartir, de anunciar a Cristo. Ahora vamos a ver un video. No, por favor, las luces. Vamos a ver un video del trabajo que se viene haciendo hombre a hombre. Por eso tenemos esta pasión, por eso tenemos este entusiasmo, porque nos duele ver hombres débiles, hombres que no tienen claro, que están perdiendo sus familias y se le va entre las manos. Porque no solamente la ideología de género, sino que no saben ser líderes en su casa, en su hogar, con sus hijos. ¿Quién le va a enseñar de Cristo a ese chico? ¿Quién le va a enseñar a las futuras generaciones de la iglesia? ¿Quién va a marcar el liderazgo? ¿Cómo van a ver los adolescentes de mi iglesia a un hombre convencido de lo que Cristo puede hacer? Entonces, trabajamos estos temas, hermanos. Y por eso tenemos esta pasión, hombres llenos de la presencia del Señor, por el poder del Espíritu Santo, que puedan cambiar las vidas de ellos primero y después ayudar a cambiar la vida de los demás. Y ir a buscar al otro. Eso es lo que el Señor nos dice. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Vayan, busquen. Vamos a ver el video. Hombres de valor, necesita Dios.